Con nosotros estamos en el día jueves ya 12 de diciembre de 2019. El presupuesto general de la Nación sigue en análisis en la Asamblea Legislativa. Todos estamos a la expectativa de cada una de las posiciones que van siendo expresadas por las diferentes fracciones políticas sobre este tema, las dudas, las aclaraciones que hacen los funcionarios del gobierno. De hecho, ayer teníamos a la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete que nos daba explicaciones y nos hablaba también de lo contraproducente que puede ser para el país el hecho de que no se apruebe en tiempo ese plan de gastos. Pero desde ayer sabemos que hay una gran expectativa respecto a que se puede dar una aprobación en las plenarias que quedan. Es decir, de hecho, hoy hay una plenaria convocada para ese órgano de Estado en el transcurso de este día jueves. Y es por eso que estamos a la expectativa de ver qué es lo que puede ocurrir. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El sector político, económico y el ejecutivo están a la expectativa de si este día se aprobará el presupuesto general de la Nación en la penúltima plenaria del año. Sin embargo, aún es una decisión tentativa. Los partidos mayoritarios al interior de la Asamblea, Arena y el FMLN, aún no están listos para dar sus votos, a pesar de la insistencia para buscar acercamientos con el Ejecutivo. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, buscó acuerdos al interior de la institución y con el Ministerio de Hacienda para la oportuna aprobación del presupuesto. A pesar de todo esto, los partidos señalan ilegalidad, inconsistencia y falta de disposición del gobierno para aplicar cambios a su plan de gastos. A través de Twitter, Mario Ponce exhortó a los diputados para que este jueves se apruebe el presupuesto general de la Nación. Se están haciendo los esfuerzos. La no aprobación a tiempo evita inversiones nacionales y corre inversión extranjera. Hay que ser responsables, escribió. La diputada del FMLN, Yancy Urbina, aseguró que aprobar el presupuesto en los términos presentados en el ámbito de los gastos financieros podría ser considerado hasta fraude de ley. El FMLN critica al menos 210 millones de dólares de gastos no justificados en el presupuesto. Ante esto, la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete, Carolina Resinos, dice que el presupuesto es transparente, cubre todo, financia todo, tiene claridad para dónde va la brecha. No es cierto que estemos suprimiendo proyectos sociales. Además señala que no hay ninguna eliminación de plazas, mucho menos en las cantidades que señalan. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos sobre la discusión para la aprobación del presupuesto general de la Nación. Comenzamos. Así es, este día jueves le damos los buenos días al presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, que nos ha concedido parte de su tiempo para conversar sobre temas importantes que se están discutiendo en ese órgano de Estado, entre estos el presupuesto general de la Nación. Diputado Ponce, buenos días, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Manuel, un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y por supuesto a todo el staff de Canal 12. Gracias por estar aquí, Mario, y una de las grandes interrogantes es si se puede dar una aprobación del presupuesto general de la Nación en las próximas horas. Bueno, nada más manifestarte que hasta el día de ayer, bastante a la noche, entrando a la noche, se estaban, discutiendo los últimos detalles. Creo que las bilaterales están generando o están dando su producto, están dando resultados. El equipo responsable de la finanzas del Estado, en este caso el ministro de Hacienda, acompañado por la comisionada presidencial, jefe de gabinete, Carolina Resinos, han dado todas las explicaciones del caso en relación al presupuesto. Todas aquellas dudas que se habían presentado han sido aclaradas de una vez y creo que ya no hay motivo alguno para seguir reteniendo la aprobación del presupuesto. Es bastante, contradictorio el hecho de que se diga, obviamente ustedes cubrieron, se decía que cuando traía una partida, un rubro presupuestario de gastos financieros, que ahí venía la contratación de más burocracia y que era dinero que estaba escondido en una partida, obviamente, que no era muy clara, muy transparente. Se les explicó al detalle de que eso no es así, de que no es para contratar más burocracia, pero lo contradictorio de esto es que ahora dicen, por lo menos lo que acabo de escuchar en la nota, de que el presupuesto busca de alguna manera despedir empleados públicos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Está en contratar más o está en
en despedir empleados públicos, o uno o lo otro. Entonces, ese tipo de contradicciones pareciera que digamos, ya al final uno dice, bueno, ¿y qué motivo van a buscar para poder evitar aprobar el presupuesto? El presupuesto, Manuel, como lo han dicho algunos ciudadanos en las redes sociales, es necesario que nosotros podamos hacer los señalamientos pertinentes de forma clara y precisa, y de hecho se han hecho. Se han aclarado todas esas situaciones. No hay forma tal de la cual se diga de que el presupuesto lleve escondido cifras presupuestarias de las cuales no sabemos a dónde se va a invertir. Y te lo digo de la forma siguiente. Por ejemplo, uno de los rubros que podrían de alguna manera estar o tener dudas los diputados era la emisión de deuda de 755 millones de dólares, de la cual a lo sumo vienen nada más 4 grandes renglones dentro de esa línea de financiamiento. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es que van a invertir ese dinero? ¿Y para qué va a servir? ¿Por qué estamos utilizando financiamiento para poder, digamos, cubrir el plan de gastos? Simple y sencillamente porque los ingresos corrientes netos, producto de los impuestos que pagamos los salvadoreños, IVA, renta y contribuciones especiales, no cubre, digamos, las demandas del país. Y es que allí, por ejemplo, vienen 497 millones de dólares para el tema de pensiones. Esa es una partida presupuestaria que se orienta dentro del presupuesto. Y tú me decís, bueno, ¿y a qué pensionado le van a dar le van a pagar con ese dinero? Exactamente. Esos 497 millones provisionados o que están dentro de esa línea presupuestaria son para los posibles pensionados en el año 2020. Y es una de las partidas que quiero aclarar, que en el 2019 se aprobó, fue menor, pero se sobreestimó, de lo cual el señor presidente había pedido a través de su ministro de Hacienda hacer uso de 21 millones. ¿Pero qué dijeron? Que estábamos tocando el tema de las cotizaciones de los trabajadores. Eso no es cotización de los trabajadores. Ahí no hay un centavo partido por mitad de las cotizaciones que haces tú o que hace cualquier salvadoreño que cotiza en el sector privado y cotiza en el sector público. Ese es dinero producto de los ingresos corrientes, y en este caso es dinero que va a estar financiado con la emisión de deuda y que está provisionado para los posibles pensionados que se vayan en 2020. Ahí vienen, por ejemplo, 122 millones de dólares para que es etiquetado. Son 2 puntos porcentuales que nosotros aprobamos para los alcaldes, y eso significa 122.238.000 dólares. Estamos hablando del FODES. Del FODES. Ahí llevas, por ejemplo, de los 755 millones de dólares, llevas más de 600.000 dólares. Vienen 3.8 millones de dólares para la construcción de infraestructura de la corporación policial. Va para la construcción de sedes policiales. Y vienen ahí como 35 millones de dólares dentro de esos 755 para el SAT o FOB, el Fondo de Obligaciones Previsionales. Y de ello ya tú sabes para qué va el FOB. Eso es para pagar los intereses que le corresponde al Estado pagarle por el uso de las emisiones de los certificados de inversión previsional. Me refiero que el Estado, cada vez que va a utilizar recursos de nuestras contribuciones, está obligado las AFP a emitir SIT. Son papeles que tienen un valor y que pagan un interés. Entonces, ¿ves? Eso está totalmente transparentado. No hay forma que diga que los 755.800.000 dólares van de forma escondida y que no se está aclarando la situación. Eso es con relación a la emisión. El resto de las cifras presupuestarias viene bien detallado y está orientado. Y además, yo quiero manifestar lo siguiente: los diputados no solamente tenemos la obligación de discutir de forma detallada, de forma, pormenorizada las cifras, sino que estamos obligados a darle seguimiento a la ejecución de ese presupuesto. Es que no solamente aprobar el presupuesto, los diputados que aprobemos este presupuesto estamos obligados a ver su ejecución.
y a revisar resultados. Porque esos son, digamos, esa es la situación de cómo obviamente la naturaleza y cómo está constituido el Estado. El Ejecutivo se le asignan los recursos, ejecuta, y el Legislativo está obligado a fiscalizar, políticamente hablando, porque a la fiscalización le corresponde de forma, digamos, financiera a la Corte de Cuentas. Pero en el caso de la Asamblea no solamente está potestada para darle el presupuesto al presidente de la República para el año que obviamente se está solicitando, sino que está obligada a ver la ejecución, a revisar la ejecución en el transcurso de los 12 meses del año. Por lo tanto, tendrán que ir viendo, digamos, desembolsos tras desembolsos para ver cómo se está ejecutando en los porcentajes y a dónde obviamente va a impactar la inversión del Estado. Así funciona el Estado. Mario, pero una de las interrogantes que surge de este tema, y por todas las explicaciones que usted nos da esta mañana, es que no se ha logrado convencer a los partidos mayoritarios para que voten, porque estas son parte de las dudas que ellos han expresado en diferentes momentos desde que se comenzó a estudiar el presupuesto, y ayer incluso Carolina decía de que ya las explicaciones se dieron y que ahora pues ya incluso se ha hablado, decía, durante muchísimo tiempo con ellos para explicarles. Incluso el presidente desde Qatar daba declaraciones y decía, hemos dado toda la explicación y toda la información que se nos ha pedido, pero por lo que vemos es que no se ha logrado acercar las posiciones de los partidos, por ejemplo, Arena y FMLN, que son los que tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa, para que se procedan en las próximas horas a votar. Mira, yo tengo todavía la esperanza de que este día tengamos el dictamen firmado y que podamos someterlo a su aprobación este día. Esa sería una señal positiva para el país. ¿Y positiva por qué? En primer lugar, le da certeza al país que el Estado es un dinamizador de la economía. Claro. Compra bienes y servicios, compra materias primas, compra materiales de construcción para la construcción de carreteras, hospitales, unidades de salud, escuelas. Entonces, le da certeza que el país va a funcionar normalmente a partir del 1 de enero. Pero también manda señales positivas a quienes adquieren los papeles del Estado en las bolsas. Digamos, manda señales a los inversionistas internacionales. ¿Y eso en qué beneficia al país? Beneficia al país en el sentido de que podamos colocar emisión de bonos o eurobonos a un interés más bajo. ¿Cuánto le significó al Estado salvadoreño la emisión de la deuda de este año que estamos por terminar? Bajamos un punto porcentual y eso significa entre 15 millones de dólares menos, entre 15 a 25 millones de dólares menos. Eso es un beneficio, 15 millones de dólares que dejaríamos de venir y orientarlos para la construcción de escuelas o para el equipamiento de los mismos. ¿Ves por qué estamos diciendo de que tenemos que mandar señales positivas? Porque al tener problemas y al ver órganos de Estado confrontados en un enfrentamiento polarizando, digamos, la situación del país, dicen los inversionistas, yo no puedo comprar, no puedo apostarle a ese país. ¿Para qué voy a comprar un bono si en ese país no se entiende el órgano legislativo y el ejecutivo? Eso te hace que al final tú puedas colocar emisión de deuda, pero a intereses más elevados. ¿Quién paga los platos rotos? Los paga el país, los paga el país. Por eso es que les decíamos, miren, tenemos que mandar señales positivas a las calificadoras de riesgo y al inversionista extranjero, porque esa visita que hizo el Fondo Monetario Internacional recientemente fue para verificar el ambiente. ¿Cuál es el ambiente que se estaba percibiendo, digamos, en el ambiente político en el país? Y ellos llevan un informe, presentan un informe, y cuando un inversionista de alguna manera quiere invertir en cualquier país del mundo, ¿a quién le pide información de cómo está el país? Si es atractivo para invertir. Al Fondo Monetario. Entonces, en este caso, de hecho, está explicado de forma reiterada. Hay claridad. Cualquier motivo que expongan a partir de esta semana ya es nada más, es una situación según creen que con eso están desgastando al presidente y al equipo de gobierno.
Lo que le están dando es la razón y el pueblo le va a dar, el pueblo está viendo esta situación. Y pareciera que no estamos leyendo entre líneas lo que se está expresando en las redes sociales. Y alguien me puede decir, ¿por qué venís y te vas a ese tema? Porque es cierto, hoy los ciudadanos no necesitan expresarse en una encuesta. Bueno, las encuestas acaban de salir recientemente, sí, claro, la Sid Gallup y la prensa gráfica, y creo que eso debe hacer reflexionar a cualquiera. Este servidor, junto a su grupo parlamentario, está consciente de que votar por este presupuesto significa darle certeza a que el país va a funcionar normalmente. Tenemos que apostarle de forma positiva. Se nos aclararon nuestras dudas con relación a la emisión de la deuda, que ahí es donde teníamos nuestras dudas, en la parte que se ha venido señalando como es la partida, el rubro de gastos financieros, se ha aclarado de forma reiterada, no una vez, 2, 3, 4, 5 veces. Y alguien puede decir, mire, ¿por qué no han aprobado el presupuesto hasta este momento? Por lo menos hasta el día lunes no lo podíamos aprobar. ¿Por qué? Porque había una lista de funcionarios que tenían que justificar las asignaciones presupuestarias que se les habían asignado. Y había un órgano fundamental del Estado, que era el órgano judicial, que tenía que ir a defender su presupuesto y explicarnos hacia qué áreas va a orientar, digamos, y cuál es el impacto con relación a la Administración de Justicia. Mientras no pasaran o no desfilaran los funcionarios ante la Comisión de Hacienda, nosotros no podíamos tampoco venir y aprobar el presupuesto hace 15 días. Hoy sí, hoy llegó el momento en el que tenemos que tomar una decisión. Este día es importante, por el bien del país, pero todavía nos hace falta la otra semana. Yo siempre he dicho de que la última semana es como estar casi en el último momento, tratando de mandar un mensaje que desde mi punto de vista, aunque se apruebe, siempre hay un mensaje negativo, porque pareciera que a último momento logramos construir acuerdos. Al país le conviene que tanto el órgano legislativo como el ejecutivo trabajemos por el bien del país, trabajemos por el bien de los salvadoreños, y yo quiero de alguna manera reconocer, y esto no lo hago porque, digamos, porque quiero, apoyar una posición de gobierno, lo digo porque la gente lo está percibiendo. El tema de seguridad, Manuel, la gente está percibiendo un ambiente diferente después de la toma de posesión de este gobierno. Entonces, si hay señales positivas en esa área, simple y sencillamente, ¿por qué retrasar los recursos? Yo era de la idea, y soy de la idea, de que este día no solamente debe de pasar el presupuesto, deben de aprobarse los 91 millones de dólares, y que sigamos discutiendo los 109 restantes, porque eso tiene, en primer lugar, es dinero que no se va a desembolsar de forma inmediata. Tú sabes cómo funciona la banca multilateral. Es de acuerdo a los tramos, van las ejecuciones. A lo sumo de estos 91 millones de dólares, el BCE hará un desembolso de un 30% o 40% para que se ejecute. El resto será ejecutado en el 2021 y parte del 2022. Así vienen los tramos de desembolso de esos préstamos. Es un desembolso en un periodo de 3 o 4 años, de acuerdo a cómo haya priorizado el Ejecutivo en el área de seguridad los montos asignados, digamos, a cada ¿cómo se llama? A cada uno de los componentes. De los componentes, no, del plan, de cada fase. Sí, exactamente. Digamos, porque está la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Entonces, cada fase tiene un desembolso. Y hay un monto entre los ingresos que van dentro del presupuesto, más estos préstamos, en un primer momento de 575 millones de dólares. Parte del apoyo al tema de seguridad está dentro del presupuesto de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños. Mario, pero hay una situación que parece que ha sido como una de los factores que ha determinado las actuaciones en la Asamblea Legislativa, porque hemos visto en diferentes momentos cómo los partidos mayoritarios han chocado cuando han estado, digamos, alternando en el control del Ejecutivo. Porque parece que hay situaciones en las que, independientemente de si beneficia o no al país lo que se está aprobando,
la lógica que se ve desde la política es, eso va a beneficiar también a un partido en determinado momento, y si yo le doy los votos, aunque sea bueno para el país, eso significa que también va a obtener algún tipo de rédito electoral. Esa es una lógica con la que ha funcionado la Asamblea. Pero si eso fuera cierto, Manuel, si eso fuera cierto, entonces el FMLN hubiera arrasado con las elecciones recién pasadas, y no le dimos casi 5.000 millones en el tema de seguridad, pues. Bueno, si esa es la tesis de que cuando a un partido en el gobierno se le dan los recursos, cuando lo está pidiendo, justificándolos técnicamente, al detalle, entonces si nos vamos por esa tesis, entonces el FMLN hubiera arrasado en las elecciones recién pasadas, pero no fue así. La gente pasó factura, porque se le dieron los recursos y los resultados no se dieron en el tema de seguridad. Y la gente cambió de opciones, Manuel. Y debe de tener claro de que en este caso en particular la gente se cansó de la polarización. Pero habrán entendido esto los partidos mayoritarios. No sé si lo habrán entendido, pero si porque esa es una de las preguntas. Por lo menos el planteamiento que tú me haces es como una reflexión, que en este caso en particular, mira, el FMLN tiene temor de que el FMLN y Arena tienen temor de que el gobierno del presidente Bukele sea exitoso en el tema de seguridad y ellos tengan de alguna manera ya no argumentos para poder conquistar ese voto que han perdido. Exacto. O que se les ha movido. Pero también puede ser lo contrario, ¿verdad? Puede ser lo contrario si al final la gente verifica que de hecho no ha cambiado la situación, que yo lo estoy viendo de forma diferente porque estoy viendo resultados, y por esos resultados que se están viendo es que este servidor y mi grupo parlamentario está apoyando. Puede ser que en otra área el presidente falle. Estoy partiendo de si falla, digamos, en la parte de salud o en la parte educativa. Bueno, no sé, en cualquier área. La gente evalúa todo. Pero la población en este momento se cansó de la polarización porque pareciera que la polarización en aquel momento era negocio. En la medida que Arena con el FMLN se enfrentaban y había, digamos, una situación de confrontación permanente, ¿quiénes son los que salían ganando, digamos, y bien votados en las elecciones? Ambos. Se concentraba el voto de la derecha, ¿verdad? Y se concentraba y potencializaba el voto de la izquierda. Pero la gente quizás al final entendió de que ese tipo de negocios o del enfrentamiento el pueblo salía perdiendo porque no veía resultados. Y vino una tercera opción que rompió con esto. Entonces rompió con esto y está dando señales diferentes. Ahora, yo debo entender que cualquier decisión que nosotros tomemos puede ser para bien, puede ser para mal. El pueblo puede tener una lectura diferente si ve a partidos políticos con la importancia obviamente que tiene el FMLN y Arena en el número de diputados y en el control territorial, como más que estos partidos hicieran una reflexión. Aún el pueblo estaría diciendo, mira, van por el camino correcto, están poniendo los intereses de toda la población por encima de cualquier interés particular, aún por encima de los intereses políticos, cuando vean temas que obviamente le atañen, le afectan al salvadoreño, que vive en la ciudad, que vive en la zona rural. Por lo menos, si la gente en este momento que está viendo este programa noticioso, está diciendo, bueno, ¿será que si el FMLN y Arena reflexionan, yo puedo repensar mi voto a futuro? Quiero seguirles dando el voto de confianza, porque ahí viene también un análisis que lo deben de estar haciendo los partidos políticos. ¿Verdad? ¿Será que estamos haciendo una oposición que nos está desgastando de forma natural? Ellos deberían de estar midiendo si hay un desgaste, si hay un rechazo de la población a las posiciones políticas que ellos están tomando, porque yo no puedo tomar decisiones sin antes estar leyendo el ambiente, digamos, de qué es lo que está pasando o qué es lo que está pensando la gente. Cualquier cosa que yo diga puede ser aplaudida, pero cualquier cosa que yo diga puede ser de alguna manera rechazada. De hecho, hoy con las redes sociales tú puedes medir, digamos, qué está pensando la gente, qué está hablando la gente en las redes sociales. De hecho, el presidente publicaba una reflexión sobre el tema y hablaba
incluso del último sondeo de Sid Gallup, que le daba el 91% de aprobación, y les decía a los partidos que tenían que ser una posición de altura y responder a las necesidades que El Salvador tiene en este momento. Y él hablaba de los 91 millones de dólares y hablaba también del tema presupuestario. Pero parece que todavía pues, los partidos como que no logran, digamos, encontrar la ruta a seguir en medio de lo que está ocurriendo con la decisión del ciudadano en este caso y la percepción que tiene el ciudadano del trabajo que ellos están haciendo como partidos políticos. Y esta es una situación interesante porque de pronto vemos, o sea, que se argumenta, se tiene que transparentar el presupuesto. Lo vamos a aprobar, pero queremos que no nos queden dudas. Queremos tener claro en qué se va a invertir todos los gastos. Mario, ¿qué tan valederos son estos argumentos a la hora de que se habla del presupuesto? Porque por un lado tenemos a los partidos diciendo queremos transparentar, pero por el otro lado es el gobierno diciendo, mire, ya les dimos toda la información que nos habían pedido sobre los puntos en los que existía algún tipo de dudas. Yo creo que esa respuesta se responde con los argumentos planteados por la licenciada Carolina Recinos. Hasta la saciedad han explicado, al detalle, Manuel. Cualquier motivo para no aprobar el presupuesto ya es una oposición ciega. Una oposición ciega. Se ha demostrado de forma detallada hacia dónde van orientados los rubros, los recursos que están dentro de la partida de gasto financiero. No hay nada escondido. Entonces, si el presupuesto de cada órgano, ¿quién lo estructura? Cada órgano. Este es el presupuesto del Ejecutivo. Y te lo voy a plantear de esa manera. Revisate el presupuesto. Yo le pido a los salvadoreños que se metan a la página web y revisen el presupuesto del órgano judicial. Y allí no vienen 13 millones en gasto financiero, pues. Y es el presupuesto de un órgano. Desde mi punto de vista, es una partida, digamos, demasiado elevado para un órgano del Estado. Pero ya nos explicaron para qué son esos 13 millones de forma detallada. No hay información escondida ni del órgano judicial, pero quiere decir que esa partida, si la puso el Ejecutivo y la ha puesto el Judicial, que son los responsables de administrar justicia, que son los responsables de aclarar cualquier situación anómala que vaya, digamos, o cualquier situación que se convierta en un delito o en un fraude de ley, entonces quiere decir que el órgano judicial estaría en la misma situación. Entonces es como para poder explicártelo de forma de detalle. Entonces, porque el órgano judicial estaría planteando un presupuesto diferente. Pero viene en las mismas líneas y ahí viene la partida, 13 millones gastos financieros. Ya se nos explicó para qué son esos gastos financieros. Por lo tanto, no hay motivo alguno para seguir retrasando el presupuesto. Yo debo de entender de que, y eso debe ser así, en cualquier congreso del mundo, debe haber debate sobre los temas del país. Y los congresos no solamente son para que estén levantando la mano, tienen la obligación de escudriñar, de revisar de forma detallada, de ver detalles que obviamente otros no lo ven. Por eso es que los partidos políticos tienen a sus expertos en materia hacendaria, en materia presupuestaria. Revisamos de forma minuciosa, rubro por rubro, vemos la orientación de esos recursos hacia áreas estratégicas, pero también estamos obligados a ver los resultados. Y esos resultados tendrán que verse en la medida que se vayan ejecutando cada uno de los fondos, de acuerdo a los tramos de cómo se van haciendo los desembolsos y cómo van ejecutando cada una de las carteras de Estado, digamos, el presupuesto asignado. Yo, si tú me preguntas qué más hay que explicar, ya no hay nada más que explicar. El no votar este día significa seguir teniendo dudas de qué. Se dijo, por ejemplo, ¿de dónde van a sacar ustedes? Y es una de las justificaciones. ¿De dónde van a sacar? Eso fue lo que se preguntó. ¿De dónde van a sacar ustedes el aumento que dicen que le van a dar a la Policía Nacional Civil y a los miembros del Ejército que andan en las tareas de seguridad pública? Se ha explicado que dentro del mismo presupuesto no solamente vienen los ingresos productos del IVA, de la renta y las contribuciones especiales, sino que también tenemos que darle ingreso a los fondos producto de la contribución especial para la seguridad. Y eso al 30 de abril de cada año
ronda entre 100 a 125 millones de dólares. Entonces, ese dinero tiene una orientación. Se está diciendo, vamos a potencializar a la corporación policial, vamos a apoyar a cada uno de nuestros policías y vamos a apoyar a cada uno de los miembros del ejército que están ayudándole al país y están protegiendo o cuidando al pueblo salvadoreño en la comunidad rural, en el barrio, en la colonia. Tenemos que salir al encuentro, ayudar a quienes están trabajando por el país. Y estos salvadoreños que están en la línea de fuego, que están en el peligro permanente, tenemos que darles una mejora en sus ingresos. Eso no es suficiente, sí no es suficiente, pero tenemos que empezar ya a buscar, digamos, cómo mejorar sus ingresos, porque son personas, tanto hombres y mujeres, que están dentro de la corporación policial, que están haciendo su trabajo y la gente lo está percibiendo. Esa percepción de la población nos hace que el país salga al encuentro y tengamos los recursos ahí para poder, concretizar ese aumento que se ha planteado. Ya nos dijeron de dónde. El presidente vino y planteó que va a mejorar la pensión de los veteranos y de los desmovilizados del FMLN. Estamos hablando de quienes fueron parte de un conflicto armado y que, de hecho, son personas humildes que sufrieron las consecuencias de forma directa del conflicto. Unos quedaron lisiados, perdieron un ojo, perdieron una pierna, perdieron un brazo, perdieron la audición. Hay secuelas del conflicto. Sí. Y el presidente dijo, miren, yo no voy a pagar los $50 de pensión a los veteranos de la Fuerza Armada ni a los desmovilizados del FMLN. Yo voy a aumentar esa pensión de 50 a 100. Y ya está la iniciativa. Espero que esa iniciativa la aprobemos o este día o la próxima semana, porque ya está dentro de la Comisión de Hacienda. Y ya sabemos de dónde va a salir la mejora de esa pensión, porque son preguntas normales que se hacen. Oye, mire, ¿de dónde vas a sacar esto? No vayas a decir que de presto vas a sacarlo del presupuesto de salud, de educación, porque esas carteras son para nosotros las prioritarias y se ha convertido en una cartera prioritaria en materia presupuestaria el Ministerio de Justicia y Seguridad, que tiene todo digamos, la responsabilidad de echar a andar todas las políticas en materia de seguridad que el pueblo de alguna manera está necesitando y está exigiendo de parte nuestra. Así es que hoy, este día, tenemos que darle al país un presupuesto. De no dárselo esta semana sería una mala señal, pero todavía tenemos una semana más. Yo no quisiera llegar a la próxima semana, especialmente al penúltimo día de la semana, porque nosotros podríamos aún venir a trabajar, si es posible, el 24 de diciembre. Pero tenemos que sacar presupuesto lo más pronto posible. El presupuesto debe ser aprobado este año. La mejor decisión podría ser ahora, por las señales que debemos de enviar, tanto inversionistas nacionales como extranjeros. Eso lo he dicho de forma tal, porque hoy sería propicio y sería una buena señal para el país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Hoy contamos con la presencia del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce. Pues uno de los puntos principales de los que estamos hablando es el presupuesto general de la Nación 2020, el plan de gastos para el próximo año, que se encuentra todavía en discusión en ese órgano de Estado. Regresamos enseguida, somos Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM contamos con la presencia del señor presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, y estamos hablando de un tema que nos tiene pues a todos los salvadoreños a la expectativa, el proceso de aprobación del presupuesto general de la Nación 2020. Ya decíamos que el plan de gasto fue presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Ha habido un proceso de consultas con los diferentes funcionarios de diferentes carteras de Estado. Ahora pues todos estamos a la expectativa de qué puede decidir la Asamblea Legislativa en las próximas horas. Mario, ¿cuál ha sido el papel suyo como presidente de la Asamblea en tratar de acercar las diferentes posiciones políticas? Ayer conversábamos con Carolina Recinos, la comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele, y ella decía de que
su papel ha sido, digamos, fundamental, decía ella, para tratar de acercar las posiciones de los diferentes partidos a fin de que pueda haber una salida al tema del presupuesto. Pero ¿cómo definiría usted esa labor que ha hecho de intentar acercar las diferentes posiciones y lograr pues que se dé este proceso de aprobación? Bueno, creo que ustedes le han dado seguimiento a mi actuar dentro de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de noviembre. Y parte del compromiso de este servidor fue apostarle a construir espacios de diálogos. Cuando este servidor invitó en un primer momento a los jefes de los grupos parlamentarios a la octava planta de la presidencia, fue con el objeto de iniciar, de tener al equipo de gobierno responsable de dar respuestas, de aclarar cualquier duda, y ahí me acompañó el ministro de Hacienda y la jefe de gabinete Carolina Resiles. De hecho, era ese el motivo, para que desde allí se desprendieran las bilaterales, porque las decisiones no se van a tomar, las objeciones, las observaciones o las dudas que tienen los diputados de Arena son unas, y las dudas que tienen los diputados del FMLN son otras, como las que teníamos nosotros también. Entonces, el objeto de construir ese espacio, de acercar a los líderes que tienen, digamos, el liderazgo en cada uno de los grupos parlamentarios, era como para que de esa reunión en la presidencia se empezaran a hacer las bilaterales. Es que tenía un objetivo claro. Y de hecho, aunque Arena no llegó no llegó a la primera reunión ni a la segunda, pero entendió que esa era la ruta. Y no era para que nosotros allá firmáramos el dictamen y aprobáramos el presupuesto, si esa es una responsabilidad de la Comisión de Hacienda. Al presidente le corresponde construir el espacio, buscar el espacio propicio, en la que sin mayor, digamos, sin mayor tensión, un poco más, digamos, que lleguen los diputados un poco menos cargados de todos los temas, pudieran escuchar de primera mano la ruta a seguir. Y lo hicimos casi en la recta final, no lo hemos hecho desde el que llegó el presupuesto. El presupuesto llegó el 30 de septiembre. Hasta esta fecha, ¿cuántos días tenemos? Tenemos prácticamente un poco más de 40 días de estar discutiendo. Había un plan, digamos, había un calendario de discusión normal. Entonces, este servidor lo que hizo es tratar de construir esos espacios. Y de hecho, nos alegra que Arena haya entendido que en esas bilaterales se construyen acuerdos, se aclaran las dudas y puede haber la posibilidad o puede existir la posibilidad de que este día tengamos el presupuesto. Yo sigo pensando y sigo de alguna manera con mente positiva de que vamos a lograr pasar el presupuesto este día. Si anoche a las 8 de la noche estaban revisando los últimos detalles o las últimas observaciones que tenían. El jefe de fracción de Arena lo dijo en las redes sociales el día de ayer en la mañana. Hemos logrado un 80%. Estamos caminando. Ese mensaje positivo es lo que aplaude la población. Y eso es lo que la población quiere. Que los diputados dejemos a un lado nuestro interés eminentemente partidario, pensemos en el país. Y ayer me alegró esa noticia de que se le esté dando a la población, digamos, la información de que ya habían sido aclaradas en un 80%. Yo entendía que, por lo menos palabras del ministro de Hacienda, estaban aclaradas en un 99%. Había un 1% que querían ellos, de alguna manera, que se decidiera el equipo de gobierno. Y en este caso en particular, por ejemplo, si tú venís y haces una observación, se te aclara lo que no se debe permitir de decirte, mira, ¿sabes, Manuel? Estos recursos que están orientados a estas áreas, llámese salud, llámese educación, tenés que cambiarlos, nosotros no estamos de acuerdo. Eso es lo que no se debe hacer. Porque si tú venís y moves estos recursos para otro lado, que son para salud, que son para educación, estás perdiendo el objetivo con el cual se diseñó el presupuesto. Los presupuestos tienen un diseño estratégico, áreas estratégicas, y tú no podés desviar los recursos cuando hay una orientación
para el logro de un objetivo. En este caso en particular, ¿cuál es el objetivo primordial del Ejecutivo? Yo te lo explico en 3 áreas prioritarias. Salud, a donde están orientando una buena cantidad que no tenía el presupuesto 2019, a donde están orientando una buena cantidad de millones de dólares en la compra de medicamentos. Porque han dicho, miren, nosotros no podemos seguir manteniendo farmacias desabastecidas. Queremos que todas las farmacias de la red pública de salud tengan medicamentos para las enfermedades que obviamente se están tratando en cada una de las redes del tercer nivel y del segundo nivel. Ahí hay un cambio, por lo tanto no podés mover esas cifras porque hay un problema que se tiene que atacar. En la parte de educación, por ejemplo, dicen, miren, aquí tenemos un problema. No se han orientado recursos desde hace un buen rato, por no decir desde hace más de 15 años, en la reparación o la reconstrucción de la infraestructura de educación. Hay escuelas deterioradas, con techos deteriorados, con ventanales quebrados, escuelas sin pupitres. Tenemos que orientar más recursos a esta área. Por lo tanto, no me muevan estos recursos porque yo quiero impactar en la población estudiantil que no puede costearse la educación privada. Entonces, ahí hay una área estratégica y muy puntual. Pero también dice el gobierno, ¿saben qué? Yo estoy haciendo los esfuerzos bajo las fases del plan control territorial y quiero mantener el control de todo el territorio. Ya tenemos una cantidad de municipios controlados, pero queremos abarcar más municipios. Por lo tanto, señores diputados, apruébenme este monto en esta área. Yo quiero fortalecer y entro con la fase 2 o la fase 3 del plan control territorial. Ayúdenme, apruébenme estos recursos porque queremos de alguna manera fortalecer estas áreas. ¿Qué es lo que viene? Alguien puede decir, pero eso no tiene nada que ver con seguridad, la parte de los cubos. Sí. Eso viene, digamos, en los préstamos, pero vienen también recursos en esta parte. Lo que tiene que ver, digamos, con la infraestructura, claro que es parte del plan control territorial. Revisar y pueden hacer una investigación periodística, hagan una visita a los puestos policiales. Hay puestos policiales que obviamente no llenan las condiciones para que nuestros miembros de la corporación policial puedan llegar en el momento de descanso, porque el trabajo lo hacen en el campo. Entonces no son propicios, no hay de alguna manera, digamos, un espacio digno para los policías y tenemos que salir al encuentro de eso. Entonces hay un esfuerzo en 3 áreas prioritarias y eso tenemos que atenderlo y tenemos que salir al encuentro. Nosotros como Partido de Concertación Nacional estamos listos para votar y también para darle seguimiento a la ejecución de este presupuesto que se piensa aprobar este día. No solamente aprobarlo, vamos a ver, digamos, los resultados in situ a partir de la ejecución del próximo año. Ahora bien, hay elementos importantes que destacar sobre la discusión del tema presupuestario. El FMLN argumentaba, mire, hay algunos programas sociales, decía, que se han eliminado, otros se les han disminuido los fondos para la ejecución y hablaban, hay áreas en las que diferentes proyectos que impulsó la administración anterior ya no están. Yo le preguntaba esto justo decían, ellos por ejemplo hablaban de jóvenes con todo, hablaban de programas dirigidos a mujeres, decía de que ya no están, o que se han reorientado los fondos. Yo le preguntaba esto ayer a Carolina Recinos, la jefa de operaciones y gabinete, decía, algunos partidos tienen que entender, decía, que este es el trabajo que está haciendo el Ejecutivo, que está manejando en este momento, digamos, la presidencia de la República, y que el hecho de que digamos, tengas algún poder a la hora de hablar sobre cómo se manejan los fondos, significa que no vas a dirigir el presupuesto ni vas a dirigir los programas de un nuevo gobierno. Entonces ella hacía las aclaraciones ayer porque definitivamente cuando escuchamos los argumentos que se dan a nivel político, se habla mucho y se busca incidir y mantener algunas de las cosas que se hicieron en administraciones anteriores. ¿Qué tan difícil es a veces, Mario, que entender que ya no sos un partido en el gobierno, sino que sos un partido de oposición? Es que parece que eso es lo que no hemos entendido o no han entendido. Cada gobierno tiene su propia etiqueta, le pone el nombre que le quiera poner al programa, pero ahí está, por ejemplo. Si eso fuera cierto, no existieran los 28 millones de dólares que están para poderse ejecutar a través de la Feria Internacional, que ya dijo el presidente, vamos a celebrar un convenio con el ISAFOR, porque eso es lo que dicen los diputados, pero va para los jóvenes. Sí. Ya no se llama Jóvenes con Todo,
Se llama, es un programa para tratar de capacitar a los jóvenes que manejan, digamos, las tecnologías, digamos, las tecnologías en materia de telefonía o programas de computación, en robótica y en otras áreas especializadas de la tecnología de las comunicaciones. Entonces, ¿ves? Ahí hay una orientación de un recurso orientado ¿a quiénes? A la población joven. Pero también se está diciendo de que también hay recursos dentro del presupuesto que vienen para la población joven. Lo que va orientado a mejorar la infraestructura educativa no es para los jóvenes, son para nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes que están a nivel de bachillerato, porque se necesita salir al encuentro de esta población que ha estado prácticamente olvidada. Entonces los programas lo que hacen es que cambian de nombre. ¿Cómo se llamaba, digamos, en la época del presidente Saca este tipo de programa? Conéctate. Vinieron y pusieron una gran cantidad digamos, ¿cómo se llama? El plan Conéctate lo que hacía es que, supuestamente así estaba construido, que dentro de eso iba a haber un centro donde los jóvenes iban a llegar a conectarse, iban a tomar una computadora, iban a empezar a hacer sus trabajos, los que no tenían de alguna manera cómo comprarse una computadora. Esos espacios de ese plan de gobierno, Conéctate, es lo mismo que está orientado en Jóvenes con Todo. Lo cierto es que este no es un gobierno del FMLN, es un gobierno que tiene otras características, tiene otra visión, y así vendrá otro gobierno que posiblemente tome un programa y le cambie nombre. Aquí el punto es que los jóvenes van a tener una prioridad y ya tienen una prioridad. Entonces, tú lo dijiste de forma clara y precisa. Pareciera como que no hemos entendido de que ya no se está gobernando. O lo que queremos es cogobernar. Eso no es facultad de la Asamblea Legislativa. La facultad de la Asamblea Legislativa es hacer señalamientos precisos sobre algunas áreas o rubros que no se están ejecutando correctamente para enderezar la línea. ¿Vean? Decir, miren, ustedes están haciendo esto es incorrecto, no se puede hacer eso. Es una fiscalización política. Pero no podemos decirle, mire, presidente, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, porque eso es ya meternos en la parte del gobierno. Y nosotros no tenemos potestad, ahí funcionan. Ahí es donde se rompen los pesos y contrapesos, hay un límite, hay una línea divisoria, hasta dónde llega el legislativo, ¿vea? Y a dónde empieza el ejecutivo. Lo que yo no debo de hacer es cogobernar o meterme a decir cómo tienen que hacerse las cosas, pero sí debo de hacer los señalamientos cuando las cosas no se estén haciendo bien. ¿Vea? Si hay alguna situación que es contraria a la legalidad, digamos, que va en contra de la legalidad, si hay, digamos, algunas situaciones que ven contra de la transparencia o la eficiencia en el uso del manejo de los recursos, por supuesto que ahí es donde están los señalamientos de la oposición, digamos, para enderezar cualquier situación anómala. Ese es el papel del legislador, pero cogobernar no podemos. Ni tampoco el Ejecutivo se tiene que meter en cómo nosotros tenemos que hacer las leyes o cuál debe ser el debate que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el legislativo está constituido para legislar, discutir y fiscalizar, discutir temas de país y fiscalizar la acción o la ejecución del Ejecutivo, digamos, y la operatividad de las políticas públicas del Ejecutivo, haciendo uso de los recursos para una área específica. Entonces, ese es el papel. Si yo vengo y le digo al gobierno, ¿sabes qué? Vos debes de... Yo no estoy de acuerdo con que vos estés contratando solo maestros digamos, para el área, para la parte social. Necesito que contrates maestros solo de matemáticas. Ahí me estoy metiendo ya en un asunto propio del Ejecutivo. Cuando hay una ministra de Educación que está viendo las prioridades y saben a dónde quieren apostar. Entonces, meternos en los asuntos propios del Ejecutivo no podemos, pero sí podemos fiscalizar, y fiscalizar es otra cosa. El programa se va a llamar de cualquier nombre, como lo quiere el Ejecutivo. Si le puso, por ejemplo, ellos han dicho, este es el apoyo a la juventud, digamos, en el área del uso de tecnologías, para entrar al cuarto, digamos,
a la cuarta generación, ¿verdad? Industrial, a la cuarta generación. Entonces, tiene otro nombre. Está preparando a jóvenes o quiere preparar a jóvenes para que se conecten y sean parte de la cuarta generación. Y esa cuarta generación, ¿qué es? Estar conectados a la cuarta revolución industrial, que es lo que de alguna manera se está pensando en el mundo. Cómo reinventarse los países para tratar de enfrentar los nuevos retos de la era moderna. Y eso es lo que está planteando el presidente. Por eso hay que entenderlo. Alguien decía, mira, ¿y por qué eso no lo prepara? El INSAFOR ya tiene, no lo hace el INSAFOR. El INSAFOR ya tiene una tarea específica y concreta, que es de capacitar gente, digamos, en el área de oficios técnicos, básicos, carpintería, albañilería, electricidad automotriz, mecánica automotriz, electrónica, corte y confección, cosmetología, ¿cómo se llama? ¿Qué otros oficios? Pero son oficios, no son carreras. Son oficios básicos para que el ciudadano que no tuvo la oportunidad de prepararse académicamente en una universidad tenga un oficio para poder ofrecer, digamos, sus conocimientos a cualquier empresa que obviamente necesite a una persona con un oficio calificado. Ahora bien, hay un elemento importante en todo esto, Mario. Definitivamente que la discusión del presupuesto hace que todos los ciudadanos veamos hacia la Asamblea Legislativa. Sabemos que si preguntamos a los ciudadanos en este momento el nivel de credibilidad que tienen en los políticos, sabemos que es muy bajo. ¿Qué tanto, digamos, afecta o impacta el hecho de que estas discusiones se estén dando a ojos del ciudadano y que las redes sociales hiervan cuando se da, digamos, se habla de temas como el presupuesto y en determinado momento esto le pasa factura también a la credibilidad que tiene el ciudadano que está todos los días trabajando en la clase política de este país? Bueno, ahí hay dos factores que inciden en la mala calificación. El primer factor es porque el órgano más abierto, más democrático de este país es la Asamblea Legislativa. Tú ahí puedes conocer aún hasta la adquisición o compra de la última hojita de papel bond. No hay, digamos, a dónde esconder nada. Los debates son públicos. La gente está viendo a sus electos o a quienes eligieron cuál es el trabajo que está realizando ese diputado o esa diputada. No hay forma, de alguna manera, digamos, que se pueda comparar con los otros órganos. Y no lo digo digamos, en una situación de defensa, pero eso así es. La Asamblea, ingresan los ciudadanos, ingresan los periodistas, hacen sus investigaciones, cosa que ustedes no pueden entrar al órgano judicial como entran a la Asamblea Legislativa. Yo no veo de alguna manera, digamos, que ustedes puedan fiscalizar la operatividad o el trabajo de un juez, de ninguna especialidad, no lo hacen. Ni saben, por ejemplo, cómo el Ejecutivo, digamos, cada uno de los ministerios no se meten directamente al trabajo directo de cada ministro. Y al final es una función pública. Entonces, ese es un factor, que es el órgano de Estado abierto a la población. Por eso es la Casa del Pueblo. Y la Casa del Pueblo no puede estar cerrada. Tiene que ser abierta y para ver qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. ¿Por qué? Porque es la representación del pueblo dentro del gobierno. Entonces, ese es digamos, es un factor que hace que esa calificación se perciba, digamos. Pero lo otro también, los actores políticos, que algunos creen que hacer el papel de oposición ciega es el papel para el cual nos eligieron, y no es así. Nosotros estamos obligados a preguntar, a investigar, pero también estamos obligados a construir acuerdos en función país, no solamente a ciegas, y decir, ok, ya me trae esto, yo lo voy a aprobar. No es así. Tenemos que preguntar cuál es el objetivo, cuál es el impacto, de dónde van a salir los recursos, la fuente de financiamiento de tal proyecto. Tenemos que preguntar y tenemos que, de alguna manera, decirle, miren, ¿saben qué? Esto va a ser sostenible en el tiempo o va a ser un programa temporal. Nosotros vemos impacto en la población, vemos inversión y vemos cómo tenemos que pagar esos recursos a futuro, porque cualquier endeudamiento, digamos, que se haga, al final se están comprometiendo generaciones futuras.
Por ejemplo, los 18.000 millones de dólares que tenemos nosotros de deuda en este momento, ¿es producto de quiénes? ¿De cuántos gobiernos? Allí hay 4 gobiernos de Arena y 2 gobiernos del FMLN. Por los motivos que tú quieras. El endeudamiento del año 2000 para acá fue producto de fenómenos naturales una parte, y era necesario salir y reconstruir el país, producto de los 2 terremotos, enero y febrero. Ahí había un motivo, pero hemos tenido otro tipo de fenómenos, como sequías, hemos tenido inundaciones, hemos tenido, digamos, problemas de inviernos demasiado copiosos que nos han afectado grandemente y hemos tenido que prestar para salir al encuentro de esa gente. Pero también existe endeudamiento en el área de seguridad. Desde que inició este problema de las pandillas, ¿cuánto hemos prestado? Hemos prestado una cantidad exorbitante de dinero que lo estamos pagando. De esos 18.000 millones de dólares, solo al FMLN se le dieron 5.000 millones de dólares. Entre los ingresos corrientes netos y los préstamos que fueron orientados hacia la corporación policial. Unos que dijeron que había que ponerles, ¿cómo se llama? Los brazaletes. Los brazaletes. Otros préstamos que vinieron para mejorar el sistema de inteligencia. Otros préstamos que vinieron orientados para poder equipar mejor a la policía. Para la compra de, digamos, de vehículos especiales, todoterreno, y para que la policía pudiera de alguna manera hacer sus tareas de seguridad en todo el territorio. Y ahí has visto tú una cantidad de peticiones que la Policía Nacional Civil ha recibido. Entonces, de esos 18.000 millones de dólares, ¿cuánto hemos orientado al área de seguridad? Y lo peor, Manuel, lo peor, que este gobierno, que recién acaba de iniciar, no se le ha dado un centavo partido por mitad en seguridad. Pero la gente está viendo resultados, sin préstamo. ¿Y eso de dónde ha salido? Primero salió parte del superávit que tuvimos en el ejercicio fiscal 2018-2019, las declaraciones, digamos, tuvimos un superávit en renta. De eso, el gobierno que salió tomó parte para resolver algunos problemas, como el escalafón de la Universidad Nacional y el apoyo a otras instituciones. Pero dejamos un remanente para que este gobierno lo ejecutara. E igual que otros fondos ha utilizado este gobierno, parte de la contribución especial, y quedémonos hasta ahí. La contribución especial no estaba comprometida, el superávit no estaba comprometido porque sobrepasamos las metas en ingresos de lo que nos habíamos propuesto. Con eso ha impactado este gobierno en la población, con el plan control territorial. En este momento, el único préstamo que ha solicitado, el primero, es el de los 91 millones, del cual no le hemos dado un centavo porque ahí está entrampado y ya no hay motivo alguno para seguirlo entrampando. Ya se explicó hasta la saciedad de que ese préstamo va orientado para impactar en una población y también para resolver algunos asuntos de aquellos jóvenes que todavía no han caído en la situación, digamos, de riesgo. ¿Ya? Son jóvenes que quieren apostarle al país y quieren conectarse, digamos, a la vida productiva. Muy bien, definitivamente que hay muchas cosas que discutir en materia de seguridad pública. Ya decían, una cantidad importante de préstamos que se hicieron para enfrentar el problema del accionar de las pandillas en El Salvador, e incluso un impuesto que pagamos todos los salvadoreños a la hora de que utilizamos la telefonía y que viene pues cargado también eso que se supone va destinado a enfrentar el tema de seguridad. Definitivamente que hay mucho que discutir sobre este tema, que es un tema muy sensible para todos los ciudadanos, que es muy sensible para usted que está en las zonas rurales, para usted que está en las zonas urbanas y para todos en general los que vivimos en El Salvador. Mario, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de jueves. Le deseamos pues muchos éxitos en sus labores y le agradecemos siempre que pues esté presto a atendernos a nosotros como Noticiero Hechos. Gracias por estar aquí. Gracias, Manuel. Un saludo muy especial a todo el equipo de Canal 12 y de hecho hasta ayer temprano no tenía en mi agenda esta entrevista, pero mi buen amigo, jefe de comunicaciones
de la Asamblea me dijo, tenemos un programa mañana. Bueno, había que hacer el sacrificio. Yo tenía que estar a las 7 de la mañana en la Asamblea Legislativa este día, pero hay que modificar o cambiar un poco la agenda. Y de hecho siempre es un gusto acompañarte a ti y a quien obviamente esté cubriéndote a ti en este programa de la entrevista de hechos por la mañana de Canal 12. Hemos sido de alguna manera siempre estar prestos al llamado, pues tenemos que cubrir todas las peticiones de los diferentes medios y tratar de hablar de los temas que a los salvadoreños les interesan. Y este es un tema que de hecho nos interesa a todos. Si al presidente Nayib Bukele le va bien en el tema de seguridad, el país va a tener, digamos, va a dar otras señales. A todos nos va a ir bien. Entonces, cualquier éxito que tenga el presidente Nayib Bukele en esta área, el país se beneficia. Si no, preguntárselo a los empresarios. No sé si has traído a los representantes de ANEC. Claro, han disminuido de forma, digamos, radical las extorsiones. Hay una distribución, hay rutas establecidas de las grandes empresas, de la cual ha disminuido, digamos, el acoso de las pandillas en la distribución de sus productos. Y ahí está ganando el país. Ya no es casi un dolor de cabeza y esperamos que eso disminuya o desaparezca de una vez por todas en el país para que este país empiece a producir y a apostarle a la productividad y al crecimiento económico. Muy bien, esperemos que así sea. Gracias, Mario, por estar aquí. Definitivamente que, decíamos, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a una pausa aquí en Noticiero Hechos, pero cuando regresemos, más información del tráfico, más información de diferentes temas que están en las agendas informativas en este 12 de diciembre de 2019. Regresamos enseguida.